Que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, vamos a estar hablando en esta mañana en el libro de Primera de Corintios capítulo 3. Quisiera compartir con ustedes acerca de que la Biblia dice que somos edificio y labranza de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 9 en adelante. 9 al 17. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 9 al 17. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y amén por esto. Dice: y si sobre este fundamento, sea sobre Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Leí hasta el 19 para tener un poquito más de contexto. Pero vamos entonces a empezar a analizar este pasaje. Como les dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de que somos edificio y labranza de Dios. La Biblia compara nuestra vida terrenal como una neblina, como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En Santiago capítulo 4, versículo 14. Santiago 4, 14. Dice que nuestra vida es como la neblina que está por un tiempo y llega una brisa y la desaparece. Llega el sol y hace que se evapore y se va. También la Biblia dice que no nos podemos alegrar por las promesas futuras, porque ahora por un poco de tiempo vamos a ser afligidos por diferentes pruebas, pero estas pruebas al fin y al cabo terminarán. Estas pruebas al fin y al cabo terminarán. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Entonces vamos a empezar a ver desde el versículo 9 en adelante diferentes palabras claves, diferentes frases claves que tienen que ver con esto. También vemos aquí o veo aquí a la hermana Fabiola. Hermana Fabiola, bendiciones, gracias por acompañarnos, y lo mismo que Rosalba, una hermana que conocimos hace muchos años, recién venidos acá hace casi 21 años, 20 años que les conocimos. También bendiciones, gracias por acompañarnos. Entonces, les decía que vamos a empezar entonces a ver cada uno de los diferentes puntos importantes. Dice aquí en el versículo 9 que somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Mi hermano mandó un pequeño videíto de fueron a conseguir un poco de tierra porque quieren hacer una especie de huerta allá en la casa, y se llevó a mi sobrino, y mi sobrino estaba
colaborando. Entre algunas de las cosas con las que estaba colaborando era que le estaba tirando terrones a mi hermano mientras él trabajaba. Pero también por allá subió unas fotografías donde estaba tomando una pala. La pala era más grande que él, literalmente. Él solamente tiene 4 años, pero estaba intentando echar un poco de tierra en una cubeta de 5 galones. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Estamos trabajando hombro a hombro en la obra de Dios. Cada uno tiene su función. Cada uno de nosotros tiene su función en la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros tiene una labor. Somos colaboradores de Dios, estamos trabajando en su obra. Dice la palabra de Dios también que somos embajadores de Dios. Dentro de nuestra función de colaborar con Dios, también somos embajadores de Dios. Un embajador es el representante de un presidente, no de un país, de un presidente en un país extranjero. La Biblia nos recuerda que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Qué significa la palabra peregrino? La palabra peregrino es una persona que no es de esta tierra, o de un país, o de un lugar. Entonces, nosotros, por ejemplo, hace 2 años cuando fuimos al oeste, hicimos un peregrinaje. Nos encantaron algunos lugares. Nos gustaría poder vivir en algunos de estos lugares, pero nuestra vida está aquí en la zona de Atlanta, en Georgia. Ahora, esto no quiere decir que vayamos a quedarnos aquí el resto de nuestras vidas. Tal vez que sí, pero no sabemos. Pero aunque nos gustaron esos lugares, éramos peregrinos. En el caso mío, Estados Unidos no es mi país de nacimiento, soy extranjero. Yo no nací aquí, soy extranjero. Pero no soy peregrino, porque ya resido acá. Tenemos que vernos entonces que la Biblia dice que en este mundo somos peregrinos porque vamos de paso y somos extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando a nuestro Salvador. No sé si ustedes saben qué significa la palabra gentilicio. No. Gentilicio es la forma en que se le llama a una persona de cierto lugar. Entonces, por ejemplo, el gentilicio o uno de los gentilicios de las personas que somos de Coronado, en mi pueblo, en Costa Rica, un gentilicio es que somos lecheros o somos coronadienses o coronadeños. Creo que son los dos. Ese es el gentilicio. Entonces, a las personas que son de Colombia, colombianos, ese es su gentilicio. A los que son de México, mexicanos. A los que son de Costa Rica, costarricenses, etc. El gentilicio de los que somos del cielo realmente no existe, pero yo siempre le llamo cielenses. Cielenses. Humanamente hablando, yo soy costarricense, pero permanentemente hablando, yo soy cielense, porque mi ciudadanía está en los cielos. Un día voy a dejar de ser costarricense, pero nunca, gloria al Señor, nunca voy a dejar de ser cielense. Entonces, mientras esté en mi función de peregrino y extranjero en esta tierra, tengo que seguir colaborando con Dios. Tengo que seguir siendo embajador de Dios. Y la comisión que Dios nos ha dejado a todos,
como embajadores es que compartamos el mensaje de reconciliación. Que Dios no está tomando en cuenta nuestros pecados pasados, los cargó en Jesucristo y ahora nos ha hecho sus hijos para siempre. Embajadores de Dios. Entonces, somos obra de Dios. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, somos primero labranza de Dios. Labranza. Labranza quiere decir, está hablando de un terreno que se rompió con un tipo de arado, que se ensuavizó la tierra, que se le aplicó, se le esparcieron semillas, se sembró y después se regó y después se le ha estado dando mantenimiento, se le ha estado quitando las hierbas, se le ha estado quitando las piedras, se le ha estado dando el mantenimiento. En Isaías capítulo 5 hay un ejemplo. No tienen que buscarlo, pero la Biblia nos habla de la parábola de la viña. La parábola de la viña. En esta parábola Dios dice que Dios escogió una ladera fértil. Dice que la cercó. También la despedregó. Después de esto fue y escogió vides escogidas, o sea, plantas de uvas escogidas. Algunos de ustedes quizás han visto algunas de las fotografías que yo he puesto ahí en línea de una pequeña huertita. El año pasado se me ocurrió conseguir 2 plantas de uvas. El primer año no crecieron prácticamente nada, tal vez crecieron unos 5 centímetros, 8 centímetros, no crecieron mucho, pero este año crecieron y ya ahora están a casi de estar, digamos que a 15 centímetros, ahora están como a 3 metros, 4 metros, ya han crecido y se están enrollando y se han desperdigado, pero lo que me tiene más emocionado es que ya hay uvas. No sé si van a ser buenas uvas, no sé si van a ser ácidas, no sé qué va a pasar, porque nunca he sembrado uvas y no fueron uvas escogidas, simplemente, bueno, fueron parcialmente escogidas. Escogí las más grandes que tenían, pero yo no sé nada de calidad, no sé nada de tipo, no sé nada. Esta parábola dice que sí, que Dios escogió las uvas para ese tipo de terreno. Construyó una torre. En esta torre era en donde estaba el vigía, en donde la persona podía medio descansar, donde podía cocinar un poquito. También construyó un lagar. Para los que son de mi tierra en Coronado, cuando oímos del lagar pensamos en una ferretería que se llama El Lagar allá, pero tengo que quitarme la idea. No construyó una ferretería, construyó una especie de piscina donde se depositaban las uvas ya maduras. Las personas se enrollaban bien sus túnicas, se lavaban bien los pies y empezaban a caminar para estripar las uvas, para poder hacer jugo de uvas. Y ya mi esposa hizo, y estoy de acuerdo con ella. Qué asco saber que el montón de personas, por más bien que se laven los pies, son pies. Pero bueno, le construyó un lagar porque estaba esperando frutos. La Biblia, hermanos, dice que somos labranza de Dios. Cuando Dios invirtió todo este tiempo de mandar a Jesucristo,
cargarlo con nuestros pecados, castigarlo hasta la muerte y muerte de cruz, permitir que fuera enterrado y después con su poder resucitarlo al tercer día. Lo hizo para comprarnos a nosotros con precio y para hacer de nosotros un viñedo que traiga frutos. Sin embargo, cuando continuamos la historia aquí en Isaías, se nos dice que Dios, o que el dueño, que en este caso es Dios, encontró con que estas uvas selectas, estas vides selectas, dieron uvas silvestres, sumamente pequeñitas, sumamente ácidas. Hermanos, nosotros somos labranza de Dios. Y Dios espera que traigamos fruto. Dios espera que llevemos fruto. Si los cristianos no llevamos fruto, muy posiblemente es que seamos cristinos y no cristianos. Muy posiblemente que seamos primos y no hermanos. Porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. También la Biblia dice que Dios dijo, juzguen entre mi persona y mi viñedo. Juzguen. ¿Qué debo de hacer? Entonces, esperar cosechar los frutos del Espíritu Santo en la vida de un cristiano no es algo irracional de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y que espera que nosotros produzcamos fruto, amor, paz, benignidad, bondad, fe, esperanza, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay ley que nos prohíba amar. No hay ley que nos prohíba tener fe. No hay ley que nos prohíba tener esperanza. Entonces, Dios espera que vivamos de una manera diferente. Dios espera que hablemos de una manera diferente. Hace muchos años hubo un pastor que estaba diciendo en televisión nacional, en forma pública, decía, Dios no bendigas a América, Dios maldice a América, maldice a Estados Unidos. No, Dios espera que nosotros los que decimos que somos hijos de Dios, nuestra retórica, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir sea diferente. Algunos líderes religiosos han salido hoy en día a incitar revueltas y a incitar violencia, diciendo no nos debemos de dejar, tenemos que reclamar nuestros derechos y tenemos que hacer lo que sea necesario. Una compañera, una maestra a la cual le hemos traducido mi esposa y yo en varias ocasiones, puso por allá, si mi hijo hubiera sido aquel que murió asfixiado, clamando a que por favor viniera su mamá, dice, yo también hubiera quemado esta ciudad. Entonces, yo le comenté, y se lo comenté porque ella ha dicho en un par de ocasiones que ella es cristiana.
Entonces yo le comenté de forma privada a ella, ¿por qué si estás tan indignada? ¿Por qué no fuiste y quemaste tu propia casa? Estoy indignada y estoy en contra de la muerte de este hombre. Entonces voy a quemar mi casa. Uy, sigo indignada. Entonces voy a volcar mi carro y voy a quemar mi carro. Uy, todavía estoy tan indignada. Entonces voy a irme al negocio de mi papá y lo voy a encender en llamas. Ah, bueno, está bien. Quema tu casa, quema tu carro y quema el negocio de un ser querido tuyo, el negocio de tu esposo, quémalo. Pero, no, estoy tan indignado que voy a quemar el negocio de Ciro. Estoy tan indignado que voy a quemar la casa de Daphne. Y estoy tan indignado que voy a quemar los 3 carros de mis hijas. No, pero ¿qué tienen que ver ustedes con mi indignación? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes. Dios espera que vivamos de una manera diferente, que hablemos de una manera diferente, que nos vistamos de una manera diferente. Dios espera que nuestras relaciones familiares tengan un estándar totalmente diferente al que se nos presenta en nuestra sociedad. Dios espera que nosotros seamos mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores vecinos, mejores empleados, mejores patronos, mejores en todas las áreas. Eso es lo que Dios espera. También dice la Biblia que somos edificio de Dios. Somos edificio de Dios. Una de las tendencias en varios países, pero uno de los lugares que más me duele es en Inglaterra. En Inglaterra se están cerrando gran cantidad de iglesias, de todo tipo de iglesias, y se están convirtiendo en bares. Por alguna razón, los dueños de los bares les encanta tener sería el contraste de un edificio tipo gótico con ventanas religiosas y ahí tener el bar y vender alcohol. Pero se están vendiendo porque ya la gente no tiene interés en ir a las iglesias, lamentablemente. También aquí lo hemos visto. Se han vendido algunos edificios que en su momento fueron iglesias, se han tumbado y se han convertido en algún otro tipo de negocios, o en algún tipo de negocios. Hermanos, nosotros somos edificio de Dios. Dios no nos ha hecho a nosotros bares, cantinuchas. Dios no nos ha hecho a nosotros escuelas, aunque podemos enseñar. Dios no nos ha hecho a nosotros casas, aunque podamos recibir personas. Dios no nos ha hecho a nosotros centros de distribución de comida, aunque podemos ser caritativos. Dios, cuando la Biblia dice que nosotros somos edificio de Dios, está diciendo que nosotros somos templo de Dios, templos del Espíritu Santo. Un lugar en el cual puede habitar la gloria de Dios. En este momento, humanamente hablando, somos tiendas. Somos el tabernáculo en el cual todavía habita la gloria de Dios, o debería de habitar la gloria de Dios. Pero la Biblia utiliza 2 palabras. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto hace unas cuantas semanas cuando dice la Biblia que Jesucristo habitó entre nosotros? La palabra habitar entre nosotros quiere decir Jesucristo puso su tienda entre nosotros. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado moradas.
La palabra morada no es la misma palabra tienda, es un lugar permanente. Aquí se está utilizando la palabra edificio. Somos edificio de Dios, un lugar permanente de Dios. Aunque ahorita somos tabernáculo, un día este tabernáculo se va a transformar en un edificio permanente y estaremos para siempre con Él. Un día. Pero estamos destinados para llegar a ser edificios permanentes para la honra y gloria de Dios. Hemos sido diseñados para empezar a exhibir las glorias. Hemos sido diseñados para empezar a exhibir los ornamentos, las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros los cristianos andemos en ellas. Y para poder exhibir la magnificencia del dueño de la casa, para que anunciemos en estas tiendas, empecemos a anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes de Cristo. Hay personas que no les gusta cuando otras personas exhiben en sus casas rótulos con los que no están de acuerdo. Hubo un periodo cuando se estaban robando los rótulos de Trump. Y también se robaban los de Bernie y se robaban los que sea. Hay personas que hoy en día ponen, por ejemplo, Cristo no está en la tumba, y hay personas que lo pisotean o se lo roban o les ponen un graffiti. Ahora hay personas que han puesto que apoyamos la policía, y otras personas se paran sobre esos rótulos y los destruyen porque no están de acuerdo con que esa persona esté de acuerdo con lo que estén de acuerdo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que exhibir en nuestra tienda las virtudes de Cristo. Las virtudes de Cristo. Y muchos no van a estar de acuerdo. Muchos van a querer quitar los rótulos de las virtudes de Cristo. Pero ¿saben qué? El día siguiente volvamos otra vez a poner esas virtudes de Cristo. Nosotros tenemos una posición bien clara en cuanto a lo que está pasando hoy en día. Antes de que empezara la predicación, estuvimos hablando un poquito del hermano Ciro y nosotros, pero Mindy dice, tengo ganas de poner este video, de compartir este video, pero es que tengo personas liberales, conocidos liberales, que yo sé que van a atacarme, verbalmente, pero ¿qué importa? Todos tenemos el derecho a decir, esto es lo que yo creo, y si no estás de acuerdo y quieres sentarte y de una manera inteligente hablar de por qué no estás de acuerdo y por qué sí estás de acuerdo, hagámoslo. Pero si una persona pone un rótulo por decirle algo, de Biden, ¿qué derecho tengo yo a ir a su casa, a su propiedad, arrancarlo y tirarlo? No tengo ningún derecho, porque esa persona tiene derecho a exponer lo que él o ella cree. Hermanos, aquí yo no estoy hablando de poner rótulos de Trump o de Biden, estoy hablando de poner rótulos en nuestra tienda de las virtudes de Cristo. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Él vino para limpiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Él dice que Él va a volver nuevamente y que se va a llevar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esas son las virtudes que tenemos que estar manifestando, y muchas más que tenemos que estar manifestando todos los días
en el patio de esta tienda. Y no solamente un rótulo afuera, sino con nuestras vidas. El que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que Él vendrá nuevamente por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. El que tiene esta esperanza, dice la Biblia, se purifica a sí mismo. Hemos sido diseñados para exhibir estos ornamentos. En el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Somos labranza y somos edificio de Dios. Cada uno tiene un propósito, cada uno tiene una responsabilidad. Somos parte de un equipo. No todos podemos ser porteros. No todos podemos ser delanteros, no todos podemos ser doctores, no todos podemos ser quiroprácticos, no todos podemos ser entrenadores. Somos parte de un equipo. ¿Se imaginan que haya un equipo de fútbol donde todos sean doctores? ¿O haya un equipo de fútbol donde todos sean entrenadores? No. Tienen que haber buenos porteros, tienen que haber buenos defensores, buenos mediocampistas y buenos delanteros. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Tenemos que darnos cuenta que no estamos trabajando para una iglesia, o para un pastor, o para una denominación, o para un grupo. Estamos trabajando para Dios. Estamos trabajando para Dios. Hay un solo fundamento. Este fundamento es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento fuera de Jesucristo. No hay ningún santo, no hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía, no hay absolutamente nada. La Biblia dice que nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Únicamente es a través de Jesucristo. No hay ninguna religión válida. No hay justo ni aun uno. Él fue el que nos hizo justos y perfectos para siempre. Jesucristo. Él es el único fundamento. Él es el único fundamento en el cual podemos establecer nuestras vidas. Él nos estableció en sí mismos para siempre. Para siempre. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando nosotros somos edificados en Jesucristo, somos edificados sin ningún tipo de obras, porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A partir de este momento, en el momento en que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, empezamos a construir en Jesucristo. Empezamos a hacer obras. La Biblia nos habla entonces que hay dos tipos de obras. Obras en la carne y hay obras en el Espíritu. Las obras en la carne son madera, heno y hojarasca.
madera, heno y hojarasca. ¿Saben que hay buenas obras que son de madera, heno y hojarasca? Cuando nuestra mano derecha le dice a nuestra mano izquierda, mira lo que voy a hacer, ya ahí tiene su recompensa. La recompensa es que le está diciendo, la derecha le está diciendo a la izquierda, mira lo que voy a hacer. Tómame una fotografía para poderla publicar. Ahí está su recompensa. Recuerdo de un pastor, estaba yo joven. Este pastor, cuando se estaba recogiendo las ofrendas, a él no le gustaba que el que recogía las ofrendas pasara al podio a recoger la ofrenda. A él le gustaba dejar caer su billete desde el púlpito hacia el platillo de las ofrendas. Y lo vi muchas veces. Esto no fue algo que me contaron. Lo dejaba caer y todo el mundo se daba cuenta. En aquel entonces, yo estaba relativamente recién convertido. Eran 500 colones. Hoy en día no es nada. Serían como 5 centavos tal vez. 50, no, como unos 50 centavos. Sí, como unos... Sí, tal vez $1, digamos que $1. En aquel entonces era tamaño poco. Y yo recuerdo que yo me quedaba, wow, qué amor más grande. 500 colones. Wow. Después nos dimos cuenta de que estaban pasando otras cosas en esa iglesia y terminaron echándolo. Pero no todas las obras buenas son de oro, plata y piedras preciosas. Porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Se acuerdan el caso de la viudita que dio 2 blancas? Y Jesucristo dijo, ella dio mucho más. Entonces aquí no estamos hablando solamente de dar dinero, de cualquier cosa. Cuando nosotros hacemos algo para que nos vean, algunas veces se van, y todos los presidentes, aquí no estoy hablando de ninguno, van a hacer una obra y lo primero que hacen es, el presidente tal va a ir a palear para hacer una institución de caridad. Y están el montón de cámaras de televisión y cámaras para tomar fotografías, porque la intención realmente no es tanto ayudar, sino propaganda, que me vean. Ahí recibieron sus obras. La ventaja es que, al fin y al cabo, se cumple con el propósito de hacer esa institución de beneficencia. Entonces, la Biblia nos dice entonces que hay 2 tipos de obras. Hay unas obras en la carne, son las de madera, heno y hojarasca. Estas obras son temporales. Estas obras están diseñadas para que la gente nos vea, y estas obras traen ignominia a Dios. Traen deshonra a Dios. Hace 2 años nosotros reactivamos la chimenea en nuestra casa. Teníamos 19 años, 18 años de no poderla usar, porque nos daba miedo, porque nunca nos habíamos asegurado de que estuviera bien. Cuando está ya en el invierno y queremos hacer una fogatita, traemos un montón de hojas y las quemamos. No por 2 razones. Uno, produce demasiado humo. El heno y la hojarasca produce mucho humo. Y la madera conseguimos
madera de buena calidad. Generalmente lo que conseguimos es, creo que en español le llaman encino o roble, es el oak. También hay uno de magnolia que también da buena leña, es una madera dura. Produce buena leña. ¿Por qué? Porque se puede conseguir madera de pino. La madera de pino se quema muy rápido, huele muy rico, pero el humo produce muchos aceites y hay mucho peligro de que se incendie la casa con los años. Entonces, nosotros hemos sido construidos, edificados en Cristo y podemos hacer dos tipos de obras: madera, heno y hojarasca, o podemos hacer de oro, plata y piedras preciosas las obras en el Espíritu. Las obras en el Espíritu. Estas obras en el Espíritu son obras permanentes. Estas obras en el Espíritu son obras que traen gloria a Dios. Estas obras en el Espíritu son obras secretas. Son obras que las personas no las hacen para que las otras personas las vean. Hace ya varios años en Nueva York, en invierno, había un indigente. Estaba con sus piecitos cubiertos de bolsas de plástico y de papel. El papel es un buen aislante. Y estaba con frío. Uno de los policías vio la situación, fue a una tienda, le compró unos zapatos y unas medias, unos calcetines, calculando que fueran los que le quedaran. Y sin decirle nada a nadie, fue, le quitó los papeles, le puso los calcetines, le puso un zapato, se lo amarró bien, le quitó la otra bolsa, los papeles, le puso el otro calcetín, le puso el zapato, se lo amarró. Y alguien lo grabó. Pero él no grábame para que todo el mundo me vea. No, él ni siquiera sabía. Y se hizo viral. Qué dicha es que se hizo viral. Porque las obras en el Espíritu, para que sean en el Espíritu, tienen que hacerse de forma secreta. No se deben de hacer de forma pública, porque si se hacen con la intención de que los demás vean, ya no son del Espíritu, ya no son del Espíritu. Versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Fuimos diseñados para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios habitara en nosotros. Fuimos diseñados para que otras personas puedan tener una mejor idea de lo que es andar con Dios y permitirle a Dios vivir en nosotros. Fuimos comprados por precio y por esta razón tenemos la obligación de glorificar a Dios por ello y con ello. El Espíritu Santo vive en nosotros permanentemente y por esta razón no debemos de contristarlo, no debemos de entristecerlo. Porque somos templo de Dios. Cuando una iglesia quiere comprar un templo, busca varias opciones. Aquí es una buena localización, pero es muy caro, no podemos comprarlo. Está este otro lugar, pero está muy quebrado y va a ser muy difícil. Ellos buscan la mejor localización para el templo con las finanzas que ellos tengan. Cuando no hay miramiento de finanzas, ¿cuál sería entonces el parámetro a seguir? La mejor localización, el mejor terreno con la mejor localización. Hermanos, Dios no tiene miramientos de cuánto costamos. Nos ha comprado con precio. La sangre
de Cristo. Entonces, puesto que no hay miramientos en cuanto al precio, tenemos que estar dispuestos a manifestar las glorias de Él. Fuimos comprados por precio y por esta razón tenemos la obligación de glorificar a Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros permanentemente. No debemos de contristarlo, más bien debemos de ser llenos con Él todos los días. También dice la palabra de Dios que tenemos que honrar a Dios con nuestro templo. Tenemos que limpiar nuestro templo todos los días. Ahora que estamos con este asunto de la pandemia, creo que todos hemos notado de que hay ciertas secciones acordonadas. ¿Qué es lo que queremos hacer con esas secciones acordonadas? Que no queremos que las personas vayan innecesariamente a ciertas zonas para no tener que limpiar excesivamente todo el templo, porque las instalaciones son grandes. Entonces, como hay secciones acordonadas, hay ciertas entradas y una vez que todos nos vayamos, alguien llega y empieza a desinfectar todo para que esté listo para la próxima semana, para evitar hasta donde sea posible el contagio con el coronavirus. Hermanos, la ventaja es que nosotros podemos limpiar nuestro templo todos los días y completamente, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, si confesamos nuestros pecados. Si no los confesamos, estamos desecrando el templo del Espíritu Santo. Tenemos que alabar a Dios en nuestro templo todos los días. Tenemos que alabar a Dios todos los días en nuestro templo. El salmista decía, y todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. El único momento en el cual un cristiano va a dejar de alabar a Dios en esta tierra es cuando ya deje de respirar. Y cuando dejemos de respirar y cerremos nuestros ojos por última vez en esta tierra y despertemos en la presencia de Dios, le vamos a alabar para siempre, ya con un espíritu delante de Él. Iba a decir con un cuerpo, pero todavía no vamos a tener el cuerpo, pero sí en espíritu y en verdad vamos a estarle alabando. Entonces, tenemos que limpiar el templo de Dios todos los días. Tenemos que alabar a Dios en este templo todos los días. Y tenemos que quitar todas las cosas que Dios considera inmundas. Cuando Dios iba a hacer algo grande con el pueblo de Israel, Dios siempre les decía, quiten todos los ídolos y santifíquense todos ustedes. Quiten todos los ídolos y santifíquense ustedes. Esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Quitar. Dice la Biblia, quítense de vosotros toda gritería y maledicencia, todos malos pensamientos, todas malas intenciones y vivamos vidas santas. Entonces, esto es algo con lo que tenemos que luchar todos los días. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. ¿Y qué tipo de edificio? Somos templo de Dios. Dios no nos hizo cantinas, Dios no nos hizo pulperías o tiendas, Dios no nos hizo gasolinerías, Dios nos hizo edificio de Dios, templo de Dios. Y nuestra obligación es glorificar a Dios y manifestar las glorias de Dios. Expongamos abiertamente ese montón de rótulos diciendo qué creemos y por qué creemos. Y si alguien los intenta tirar, volvámoslos a otra vez a erigir y a decir, esto es lo que creemos y por esto lo creemos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús.